El siguiente video ha sido traducido de inglés a español. Hemos cambiado los títulos y texto para ayudar a reconocer palabras claves en inglés que se relacionan al manejo integrado de plagas o IPM. Esperamos esto ayude cuando estudie para la licencia de aplicador y para obtener créditos de educación continua. Si hay un tema que provoca el consenso de todos, es que las escuelas deben ser lugares seguros y atractivos para que nuestros hijos aprendan. Las escuelas bien planeadas y con mantenimiento adecuado son fuente de orgullo para estudiantes, maestros, padres y la comunidad. Por desgracia, la madre naturaleza no siempre coopera. Los problemas de plagas como insectos, hierbas y enfermedades de las plantas con frecuencia son un obstáculo que nos impide crear el paisaje perfecto. Manejar las plagas puede ser un desafío emocionante o una tarea abrumadora, dependiendo de cuál sea la actitud que se adopte. Para complicar aún más las cosas, es probable que usted desempeñe todo tipo de tareas en la escuela. Si usted considera que el control de plagas es muy complejo, quizás las ideas en este video le ayuden a enfrentarse al desafío para solucionarlo, lo cual le ofrecerá más tiempo para dedicarse a sus actividades. Las plagas en exteriores no tienen que ser su peor enemigo. Si usted ha seguido nuestra serie, ya sabe lo que es manejo integrado de plagas, o IPM, y también sabe cómo el IPM puede ayudar a manejar los problemas de plagas en el interior y que la misma estrategia funciona bien en el exterior de la escuela. En pocas palabras, el IPM utiliza una variedad de tácticas para evitar que las plagas alcancen números nocivos en el paisaje. Me gusta pensar que el IPM es un instrumento de trabajo inteligente que no exige demasiado. El IPM se basa en el conocimiento de la plaga, en saber identificarla, en conocer los lugares y maneras en que la plaga causa daños y cuándo las plagas se convierten en un verdadero problema. El IPM también se basa en el conocimiento cabal de muchas tácticas que podemos utilizar para controlar las plagas. Nuestro arsenal de tácticas del IPM puede representarse como una pirámide. Los cimientos del IPM se basan en las diferentes prácticas culturales que pueden reducir las plagas. Dichos controles culturales incluyen el uso de plantas resistentes a plagas, la siembra de plantas especiales, la aplicación de prácticas de horticultura que limiten las plagas y el mantenimiento adecuado de las plantas. Al usar las técnicas culturales correctas se mantiene la salud y vigor de las plantas y al mismo tiempo elimina muchos problemas de plagas antes de que empiecen. La siguiente sección de la pirámide del IPM representa otros métodos de control no químicos, como lo son los métodos mecánicos. Dichos métodos dependen de la fuerza humana o de materiales que no son pesticidas para suprimir las plagas. Entre esos materiales se incluye el retiro físico de las plagas, las podas o excluir las plagas del paisaje. Este mantillo y este material para bloquear las hierbas son ejemplos de controles mecánicos eficaces contra las hierbas. A continuación en la pirámide se encuentran los controles biológicos. Estos controles incluyen el uso de organismos benéficos para ayudar al control de plagas. Un control biológico, por ejemplo, puede ser usar microbios especiales para ayudar a prevenir que organismos que producen enfermedades invadan las plantas. También se usan predadores de insectos para controlar las plagas de insectos. En la cima de la pirámide se encuentran representados los controles químicos, no obstante que implican riesgos ambientales, como los que se asocian con algunos pesticidas. El IPM no prohíbe su uso. Sin embargo, requiere que la elección y uso de pesticidas se realice de una manera cuidadosa. Con el IPM intentamos usar los productos menos peligrosos que puedan controlar las plagas de manera práctica y económica. Asimismo,
Limitamos el uso de pesticidas solo a aquellas situaciones en que en realidad los requieren. Cabe destacar que los pesticidas forman el segmento más pequeño de la pirámide del IPM. A fin de cuentas, nadie quiere vestirse así solo para ir a trabajar. En breve, revisaremos la manera en que la pirámide de IPM se aplica a las hierbas, los insectos, las enfermedades de las plantas, pero primero, volveré en un momento. Cuando se trata de paisajes o jardines acertados, la planeación es fundamental. A fin de cuentas, las pirámides no se construyeron en un día, y de la misma manera, el buen funcionamiento del IPM tampoco se logra en un día. El IPM de paisajes comienza con un buen diseño. Por desgracia, muchos paisajes no se planean para evitar los posibles problemas de plagas. Cuando sembramos plantas que son víctimas fáciles de plagas o que se dañan con facilidad debido a las condiciones locales, aumentamos las posibilidades de sufrir problemas de plagas en el futuro. Planear es muy importante si se desea prevenir los problemas de plagas. Una técnica eficaz de planeación es el concepto de manejo de zona, que es una manera de clasificar los jardines de acuerdo con el nivel de mantenimiento requerido. Esta es la manera en que funciona. Primero, consulte un plano de la escuela. Después, divide el plano de zonas de acuerdo con la visibilidad, alta, media y baja. Los sitios altamente visibles son los candidatos a convertirse en una zona de mantenimiento elevado. Los sitios de fondo o baja visibilidad se clasifican como zonas de bajo mantenimiento. Las plantas de bajo mantenimiento deben usarse en las áreas con baja visibilidad. Las plantas de elevado mantenimiento deben mantenerse en un número reducido o mínimo y plantearse en sitios de alta visibilidad donde sus esfuerzos produzcan los mayores efectos, como por ejemplo la entrada principal de la escuela. Una vez ha definido las zonas del paisaje, reúne información sobre las mejores plantas para las distintas áreas. Un jardinero calificado, un arquitecto de paisajes o un representante de extensión universitaria pueden ayudarle a elegir las mejores plantas de acuerdo con sus necesidades. Más aún, una buena librería o biblioteca puede servir de gran ayuda. Sin embargo, no comete el error de asumir que una planta que parece crecer bien y luce bonita en un libro o revista puede crecer de la misma manera en el sitio donde usted vive. Las plantas son caprichosas, por lo tanto, conviene comparar las recomendaciones de arquitectos con las de jardineros expertos de la localidad antes de aprobar un plan de diseño de paisaje. Un poco de investigación durante la etapa de planeación puede reducir los costos de IPM más tarde. Es posible que usted comience con un plan que no sea perfecto. En este caso, necesita planear y realizar cambios graduales en el transcurso del tiempo. Pero si dedica tiempo a clasificar las zonas de mantenimiento de su escuela, comenzará con el pie derecho. Ahora estamos listos para hablar del principal desafío en jardines, las hierbas. Los expertos dicen que en realidad no existen malas hierbas, al menos desde el punto de vista científico. Es decir, las malas hierbas son en general una planta que crece donde no la queremos. Es decir, una planta fuera de lugar. Incluso las plantas deseables como este pasto de Bermuda puede convertirse en hierba si invade las jardineras. Las especies de distintas hierbas se agrupan de acuerdo con su ciclo de vida, en anuales, bianuales y perennes. Las anuales como este pasto de cuaresma o el ricegrass se inician en cada temporada, de crecimiento como semillas y terminan su ciclo de vida en un año, aunque antes de morir producen muchas semillas. Las hierbas bianuales requieren 2 años para completar su ciclo de vida. Los dientes de león y el cardo de Mariano son 2 tipos de bianuales. Las plantas que viven más de 2 años se clasifican como perennes. Estas plantas suelen crecer a partir de las raíces subterráneas fuertes, como los tubérculos y rizomas, que debido a su buen sistema de raíces son muy difíciles de controlar, como este cebollón, también llamado coquillo. Las semillas germinan incluso después de que la parte superior de la planta muere, bien sea bajo efecto de herbicidas o porque ha sido arrancada de manera manual. Evitar que estas especies se establezcan es un desafío enorme en su programa de manejo de hierbas. Otra manera de clasificar las hierbas es por lo ancho de sus hojas. Los dicotiledóneos como estos tienen hojas llamadas anchas. Los pastos forman una clasificación de hierbas de hoja angosta, las cuales hablaremos con relación al control químico de hierbas. Existen muchas técnicas para controlar hierbas, pero renglón aparte es controlar las hierbas en el césped. Una de las técnicas culturales más importantes, por ejemplo, seleccionar los pastos adecuados para los distintos sitios de su escuela, puede marcar una gran diferencia. El césped bien adaptado, con los cuidados y fertilización adecuada, simplifica mucho el control de hierbas. Revisemos algunos ejemplos de estrategias para el control cultural.
Podar el césped a la altura adecuada es importante. Las investigaciones demuestran que, por ejemplo, la altura adecuada y la frecuencia con que se poda puede reducir hasta un 85% la germinación del pasto de cuaresma. Lo anterior se debe a que el césped denso y sano evita que la luz llegue a la semilla de las hierbas, que es lo que requieren para germinar. Las hierbas anuales como la poa annua llamada espiguilla y la hierba gallinera, también conocida como pamplina, proliferan en zonas demasiado húmedas. Al crear buenos patrones de drenaje en la tierra y usar irrigación adecuada, los problemas de este tipo de hierbas se mantienen al mínimo. Este terreno de investigación muestra de una manera muy evidente los efectos de la irrigación o la ausencia de esta sobre las hierbas. Esta porción del terreno ha recibido menos irrigación que la otra parte. Noten que donde ha recibido menos agua, más hierbas han invadido el césped. La compactación de la tierra también actúa sobre el crecimiento de las hierbas. Algunos tipos de hierbas como la pata de gallina o el knotweed prefieren en tierra compacta. Esto sucede en áreas donde hay tránsito frecuente como vehículos o personas, o como es el caso de las canchas deportivas. En algunos sitios se puede airear la tierra para beneficiarla. Haga perforaciones en el césped. Aerar la tierra aumenta el crecimiento del césped deseado y desalienta las hierbas que crecen en tierra compacta. La mejor época de airear la tierra es en la primavera y el inicio del verano, en los casos de pastos de temporada caliente como el San Agustín y el Bermuda. Para los pastos de temporada fría como el fesco y el poa de los prados o hierba azul conviene airear la tierra en otoño y al inicio de la primavera. Generalmente se requiere un equipo especial para airear la tierra. Estas máquinas se encuentran en la mayoría de las tiendas que alquilan equipo. Además de los controles culturales, los métodos mecánicos también son eficaces. Las barreras mecánicas mantienen alejadas las hierbas de las áreas plantadas. Los bordes de madera, plástico o metal deben penetrar entre 6 y 8 pulgadas de la tierra y sobresalir entre 2 y 3 pulgadas para evitar que los pastos entren en las jardineras. Por razones de seguridad, deben evitarse los bordes de metales afilados. Las barreras anchas de cemento o ladrillo son aún mejores. Este tipo de borde permite que las podadoras corten el pasto que crece a orillas de las barreras y ayuden a reducir las podas que exigen tanto tiempo y destreza. Retirar las hierbas a manos y colocar mantillo también son tácticas mecánicas eficaces, sobre todo en áreas donde crecen arbustos de elevado mantenimiento y en las jardineras de flores. Los beneficios del mantillo en el mantenimiento de las jardineras son dos. Funciona como una barrera para las hierbas e impide la luz solar. Por lo tanto, combate la germinación de semillas de hierbas anuales. Asimismo, en las regiones secas del país, el mantillo ayuda a retener la humedad de la tierra que favorece las plantas. El mantillo debe alcanzar entre 3 y 4 pulgadas de profundidad para el mejor control de las hierbas. Las barreras de tela aumentan las propiedades del control de hierbas que ofrece el mantillo. Evite el error de colocar demasiado mantillo contra los tallos de las plantas, pues funciona como una puerta abierta para algunos insectos y enfermedades. Por desgracia, existen pocos controles biológicos eficaces en el combate de las hierbas en jardines. Tal vez esta situación cambie en el futuro, pero por el momento, conviene acudir a la universidad o a la extensión cooperativa de su localidad para saber cuáles controles biológicos pueden funcionar para combatir las hierbas en los jardines de su escuela. Algunas hierbas son tolerables en pastos, sobre todo en zonas de bajo mantenimiento. Se requiere poca atención adicional siempre que estos lugares estén plantados con césped bien adaptado y que este césped se pode con regularidad. En los sitios de alto mantenimiento, como los campos deportivos, alrededor de las áreas administrativas importantes o en la entrada de la escuela, a veces se requiere un mayor control de las hierbas. En algunos sitios se puede usar controles químicos de hierbas. Los herbicidas son químicos usados para el control de hierbas. El control de hierba por medios químicos es uno de los métodos más eficaces y rápidos. Por desgracia, en años recientes se ha cuestionado la seguridad de algunos herbicidas. Aunque la mayoría de los químicos para erradicar las hierbas tienen una toxicidad relativamente menor para los humanos, conviene minimizar su uso en instalaciones escolares. Al seleccionar herbicidas, busca aquellos con la clasificación de menor toxicidad. Esta se reconoce por la palabra cuidado, que aparece en la parte frontal de la etiqueta del producto. Cuando se usan herbicidas en escuelas, conviene advertir a los estudiantes y al personal que se mantengan lejos de los sitios rociados con estas sustancias.
Esta medida es especialmente eficaz cuando se acompaña de letreros. Siempre es una buena medida de seguridad usar letreros o restringir el acceso a las áreas tratadas con químicos, al menos hasta que los químicos se sequen. Una práctica común es mantener los anuncios o los medios por restringir el acceso a las áreas tratadas durante 24 horas siguientes a la aplicación de herbicidas. Y evite rociar herbicidas en días de viento, pues pueden volar y dañar plantas cercanas. La mayoría de los herbicidas modernos son selectivos, es decir, matan solo ciertos tipos de plantas. Por ejemplo, este producto está diseñado para controlar solo hierbas de hoja ancha, como los dientes de león. Este otro producto controla solo pastos y no afecta plantas de hoja ancha. Sin embargo, es importante saber que los herbicidas no distinguen entre las malas hierbas y las plantas. Por eso conviene leer con atención las etiquetas de los productos y seguir las indicaciones al pie de la letra. La selección de herbicidas es una tarea compleja, por lo tanto, es mejor que solo los empleados con amplia capacitación apliquen los herbicidas. Las enfermedades infecciosas de las plantas son causadas por organismos microscópicos llamados patógenos de plantas. Los patógenos de plantas imponen uno de los desafíos mayores en el cuidado de jardines. Las enfermedades más importantes son las provocadas por los hongos, bacterias, virus y nemátodos. Entre las enfermedades provocadas por los hongos está el moho polvoriento, las herrumbres, manchas en las hojas, raíces podridas y marchitez, incluyendo la enfermedad del olmo y la marchitez de roble. Al mirar de cerca usando una lupa se observan hongos. Busque estructuras finas semejantes a hilos llamados hifaes. Busque también pequeñas estructuras abultadas llamadas cuerpos frutales. Las esporas de los cuerpos frutales son la manera en que las enfermedades de los hongos se contagian. Todas las plantas de ornato son susceptibles a enfermedades causadas por hongos. Las bacterias también dañan las plantas. La infección de bacteria puede causar plagas de brotes, manchas en las hojas, tierra podrida, costras, marchitez, ulceraciones e irritaciones. Las bacterias no tienen esporas, sino que se propagan por agua, insectos, al cambiar el agua de tierra de un lugar a otro, o por plantas o equipo contaminados. Los nemátodos son gusanos microscópicos que se alimentan de plantas y otros organismos. Cuando las plantas parecen marchitas y el agua no las ayuda, o cuando muestran síntomas de deficiencia de nutrientes que no corrigen con la aplicación de fertilizantes, es posible que sean causados por los nemátodos. Estos gusanos suelen vivir en la tierra, suelen propagarse al cambiar tierra de un sitio a otro. Incluso es posible transportarlos en el equipo o los zapatos de los trabajadores. Los virus son los patógenos más pequeños que atacan las plantas. La infección por virus provoca plantas que no crecen, se deforman o decoloran. Los insectos, como los afidios y los grillos de hoja, suelen ser los agentes de contagio. Sin embargo, los virus también pueden propagarse de una planta a otra o por contacto de raíces o equipo contaminado. Las enfermedades de las plantas ocurren cuando se unen tres elementos: una planta susceptible, un patógeno de plantas y el ambiente adecuado. La clave para el buen control de las enfermedades de las plantas es limitar o eliminar cualquiera de estos tres elementos en el triángulo. Por ejemplo, muchos hongos necesitan agua en abundancia, en forma de plantas húmedas que les permiten penetrar al tejido de las hojas. Riegue las plantas solo cuando es factible que las hojas se sequen rápidamente, como por ejemplo temprano en la mañana, lo cual hace el entorno sea menos favorable para estos patógenos. Esta persona retira las hojas muertas que contienen esporas, las cuales pueden infectar hojas el año siguiente. Retirar un óculo que puede esconder en basura es una táctica excelente de control cultural. Conviene usar plantas que sean conocidas por su resistencia a enfermedades. Una variedad del mitro de sumilla es seleccionado por su resistencia al moho polvoriento, una enfermedad que desfigura las plantas. Las enfermedades de plantas pueden ser difíciles de diagnosticar y sus síntomas no son fáciles de curar, pues cada enfermedad varía y puede deberse a múltiples factores, lo cual obliga a consultar a un experto. Es muy importante saber cuál es el agente causal de la enfermedad, porque así es posible saber cuáles estrategias de manejo adoptar. Las estrategias para controlar las enfermedades fungales son muy diferentes a las estrategias usadas en enfermedades bacteriales, virales o a las causadas por nemátodos. Envíen a los laboratorios fotografías, videos, fotos, descripciones detalladas acerca de los síntomas
cuándo la descubrieron, lo que han hecho en el pasado y la descripción actual de la planta, cómo se distribuye, así como toda la información que pueda ser útil para los expertos. No olvidemos los insectos y ácaros. Estas criaturas están entre las plagas más difíciles de combatir en los jardines. Tal vez representen el mayor desafío para quien se inicia en este negocio e intenta conocer los daños de insectos. Se calculan que hay 10.000 plagas de insectos diferentes. Incluso, después de terminar el problema que se debe a insectos, es necesario realizar investigaciones para identificar con precisión el causante. Por fortuna, existen numerosos y excelentes libros y guías sobre plagas de insectos. Su invernadero local, la oficina de extensión o el asesor de plantas puede ayudarle, pero es necesario asegurar que sabe cuál es el insecto que ataca sus plantas antes de usar dispersores o aerosoles. Los daños producidos por insectos se presentan en muchas maneras: polillas, moscas, larvas de escarabajos y grillos, así como insectos que muerden las hojas. Algunas de estas plagas mascan agujeros en las hojas, otros enrollan en las hojas para alimentarse, otros más hacen túneles en hojas y tallos. Los insectos que se alimentan de savia pueden debilitar o decolorar las plantas y marchitarlas. Entre los principales insectos que se alimentan de savia se incluyen afidios, insectos de escamas, tíngidos, moscas blancas y otros. Estos insectos a menudo producen una savia pegajosa que afea las plantas y puede dañar la capacidad de la planta para producir comida. Los ácaros se alimentan de los contenidos verdes de las hojas. Suelen encontrarse en el reverso de las hojas. El daño se reconoce por un patrón fino de manchas amarillas o blancas sobre las hojas. Las lupas son útiles para detectar ácaros y otros insectos pequeños como las moscas blancas. Los taladradores son plagas graves para los árboles. Estos insectos suelen detectarse por las perforaciones que hacen en la corteza. En ocasiones, la madera parcialmente digerida se encuentra cerca de los hoyos, en los troncos y ramas. Algunos taladradores causan la caída de ramas pequeñas cuando sopla el viento. El daño causado por insectos y patógenos de plantas a veces es difícil de distinguir del daño causado por problemas ambientales como el calor o el frío excesivo. En general, cuando los insectos son los culpables, es posible verlos o detectar los signos de características de su presencia, como material fecal, piel o gotas de miel. El daño causado por patógenos de plantas suele distribuirse de manera irregular en una o varias plantas. Son más difíciles de diagnosticar los problemas culturales como poca o demasiada agua y poca o demasiada fertilización. Si la planta entera está afectada de manera uniforme o si diferentes tipos de plantas no relacionadas muestran el mismo tipo de daño, es posible que los problemas sean causados por cuestiones culturales o ambientales. Revisemos ahora las tácticas de IPM para enfermedades causadas por insectos. Así como el pasto sano desalienta las hierbas, las plantas sanas son menos susceptibles a los daños causados por insectos y enfermedades. Las buenas prácticas de horticultura son los controles culturales más importantes, tanto para controlar insectos como para las propias enfermedades de las plantas. Las plantas en tierra que está constantemente mojada o demasiado seca o muy compacta son mucho más susceptibles que plantas que reciben la cantidad de agua adecuada. En general, es posible reducir los problemas de plantas de manera tajante si se aplica la cantidad correcta de agua y ésta se coloca donde se requiere, que en la mayoría de las plantas es en la zona de las raíces. Las plantas leñosas atraen enfermedades. Por ejemplo, los árboles cuyas raíces están dañadas por construcción cercana o por compactación de la tierra son vulnerables a los escarabajos que se alimentan de madera. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de controles culturales que usted puede implantar para controlar plagas. Revise todas las plantas recién adquiridas para detectar insectos o problemas de enfermedades y jamás acepte plantas infectadas a menos que tenga la certeza de que puede controlar las plagas con eficacia. El mejor control de la mayoría de las plagas es evitar las plantas contaminadas. Aplique técnicas adecuadas para plantar árboles y arbustos. Coloque la base del árbol en un hoyo de tierra sólida, de tal suerte que la corona de la raíz se encuentre a nivel o ligeramente por encima de la tierra alrededor. Si agrega abono orgánico, conviene mezclarlo con la tierra con la que rellenará. Mantenga la tierra húmeda pero no empapada.
Al colocar adecuadamente el mantillo y evitar que pastos y hierbas crezcan alrededor de la base del nuevo árbol, se contribuye a su rápido crecimiento y desarrollo. Retire cordeles, plásticos o cables usados en el empaque, pues estos elementos pueden causar daños permanentes y abren la puerta a los ataques de plagas. Asimismo, conviene evitar que los daños que puedan causar aparatos como podadoras y que también abren la puerta a plagas como los insectos que se alimentan de madera o que facilitan que la madera se pudra. Elija plantas cuya altura madura cumpla con los requisitos de altura del sitio. Las plantas que requieren podas severas para mantenerlas a una altura aceptable son más vulnerables a plagas. Visite los invernaderos locales, las arboledas o jardines botánicos para saber cuáles son las plantas que crecen bien en su región. Antes de sembrar cualquier planta, pregunte cuál es la altura que puede alcanzar. Siembre plantas resistentes a plagas cuando sea posible. El Servicio de Extensión Corporativa suele ofrecer información acerca de las plantas que se adaptan con facilidad y son resistentes a plagas. Los métodos de control mecánico también son eficaces para controlar insectos y enfermedades. Las bolsas del llamado gusano de saco pueden controlarse en árboles pequeños y arbustos, con solo retirarlas a mano durante el invierno. Las bolsas de este gusano contienen huevos que nacen en la primavera. Podar es un método de control mecánico que puede ayudar o dañar las plantas, dependiendo de la manera en que se lleve a cabo. Pode adecuadamente las plantas cuando estas están jóvenes para evitar los daños causados después por podas mayores. En general, es mejor podar durante la temporada fría cuando las plagas están menos activas. Pode y corte las ramas trepadoras para impedir que las plagas se reproduzcan y se propaguen. Antes de podar, esterilice la planta con una solución desinfectante para evitar que se difundan los patógenos. Por cierto, cortar la punta de los árboles es una forma drástica de poda que debe evitarse. Este tipo de poda debilita las ramas y vuelve más susceptible a los árboles a los ataques de plagas. El control biológico es una táctica que ha despertado mucho interés en los últimos tiempos. Para combatir insectos, la táctica más importante de control biológico es conservar los enemigos naturales cuando es posible. Lo anterior se logra si limitamos el uso de pesticidas y usamos otros productos que tienen menos impacto sobre los insectos benéficos. Los jabones, insecticidas y los aceites de aspersión para la horticultura no dejan residuos nocivos que representen peligros para los insectos benéficos. Cuando sus plantas crecen vigorosas, es importante recordar que tener unas cuantas plagas no es dañino. Unas cuantas plagas causan pocos daños y proporcionan comida para los predadores naturales y parásitos. Esto ayuda a mantener la estabilidad ecológica y aumenta las posibilidades de que las plagas se mantengan en números manejables. Uso de insectos benéficos que controlen plagas puede ser útil en algunos casos, pero es necesario saber exactamente cuál plaga se desea controlar y comprender las exigencias y limitaciones del control biológico. Antes de invertir en una suma considerable en la compra de insectos benéficos, conviene revisar la situación con un entomólogo biológico prestigiado que esté familiarizado con el control biológico en su región. Un tipo de control biológico cuyos usos aumentan cada año son los nemátodos benéficos. Estos gusanos microscópicos atacan una variedad de insectos nocivos en la tierra como los escarabajos de raíz y las larvas blancas. Pueden aplicarse como la mayoría de los pesticidas, pero a diferencia de estos, su uso es muy seguro. Incluso los patógenos de plantas tienen enemigos naturales, algunos microorganismos que evitan o reducen enfermedades en plantas a una escala microscópica. Por ejemplo, este producto se basa en un patógeno llamado Gliocladio, el cual ayuda a suprimir microorganismos causantes de enfermedades de humedad que a menudo atacan las jardineras. Muchos productos similares ahora están disponibles para los